¿Quién soy yo? ¿O qué soy yo? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Y por qué estoy aquí? Esa es una de las preguntas que todos, sin excepción alguna, nos hemos hecho en la vida. Es una de las preguntas donde, bien sea en la niñez o en parte de la adolescencia, al observar nuestra familia, nuestro núcleo, nuestro día a día, es inevitable que no nos cuestionemos de para qué nací, cuál es el sentido de estar vivo, qué se supone que debo hacer, cuál es la carrera ideal para mí, por qué soy como soy, por qué nací en esta familia, por qué habré nacido acá. ¿Cuáles serán las condiciones que el mundo me está ofreciendo y cuál será mi misión? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Realmente voy por el camino correcto? Todos estos cuestionamientos y todas estas preguntas son muy del humano, son muy de la experiencia humana, de cómo nosotros vamos alquimizando y de cómo nosotros vamos viviendo. Por eso quise hacer este live para contestar a muchas de estas preguntas y empezar a conectar con el verdadero éxito. Muchas veces se atribuye esta frase, se atribuye esta palabra a decir, ¿dónde soy exitoso en mi vida? ¿Cómo hago para saber dónde puedo llegar a ser exitoso? ¿Dónde está mi punto más exaltado? ¿Será que en mi carta se puede ver dónde puedo trabajar? ¿En qué área soy exitoso? ¿Será que en mi carta se puede ver a qué vine? Esa es una pregunta majestuosa cuando a nosotros los astrólogos nos preguntan, ¿será que en mi carta se puede ver a qué vine? Pues bueno, todos estos temas, todas estas preguntas, esta pequeña introducción nos pone la pauta para fijarnos y colocar toda la atención en el famoso signo ascendente. ¿Qué es el ascendente? ¿Para qué sirve el ascendente? Y si realmente en mi vida estoy utilizando el ascendente. El signo ascendente se debe utilizar. El signo ascendente es el que nos va mostrando todos los matices de nuestra vida. Gracias al signo ascendente nosotros podemos lograr lo que comúnmente llamamos el éxito. Entonces, si tú quieres éxito en la vida, pero no conoces cuál es tu ascendente, ya empezamos mal. Ya todas estas preguntas y todo este cuestionamiento pues va a empezar de para atrás, porque tú dices, bueno, ¿qué será que las cosas no me están saliendo como yo quiero? ¿Por qué será que las cosas no se me dan? ¿Qué será lo que me hace falta aprender o qué es lo que no he aprendido? Conclusión, el signo ascendente para nosotros se nos vuelve casi esa herramienta. Por eso quise aprovechar para contarles un poquito cómo se ve, cómo se puede integrar, qué matices es lo que trabaja el signo ascendente y sobre todo para qué sirve y cuál es la función desde el punto de vista astrológico y desde el punto de vista psicológico. Porque si nosotros no tenemos claro el punto de partida del signo ascendente, si no se tiene claridad en ese foco principal que es el ascendente, todo lo demás en la carta empieza a patinar. Todo lo demás en la carta va a empezar a patinar. Así nosotros sepamos cuál es el signo solar, así sepamos cuál es el signo lunar, así sepamos los demás aspectos que tenga en la carta. Si yo ya llegué a una madurez, a una altura de mi vida y todavía no he logrado conectar con mi energía, con mi esencia del ascendente, no he sabido reconocer el ascendente, pues voy a sentir que voy en contra el río, voy a sentir que voy en una dirección incorrecta, como que me estoy apresurando o como que voy viajando hacia un área que no es la propia o que no es la conocida. Esto también obedece, este live de hoy es un especial que quise hacerlo y obedece mucho a algunas preguntas que ustedes me han hecho en YouTube. Entonces también veo que hay algunos vacíos, que pudieran llegar a haber algunos vacíos, algunos temas inconclusos en relación al ascendente. ¿No? Entonces siento que es la oportunidad de empezar a diluirlo, empezar a conectar. Todas las preguntas que hicimos al inicio del live, todo este cuestionamiento en el que por lo general nosotros estamos siempre preguntando, cuestionando para qué sirvo, cómo puedo conectar con el éxito, cómo puedo hacer para llevar a cabo lo que vine a hacer, si esto está relacionado con mi misión de vida o no, si debería estar haciendo esto o mejor debería cambiar de trabajo, cambiar de profesión. Todas estas líneas que tenemos acá se miran mucho con el punto ascendente. Claro, en la carta vamos a tener los 12 signos del zodiaco. Siempre vamos a tener los 12 signos del zodiaco, pero la pauta principal
la marca el signo ascendente. Ahora voy a compartir la carta, una carta, dar un ejemplo y si nos da tiempo empezar a hacer el viaje por cada una de ellas para mirar. De hecho, el planeta de tu ascendente rige tu carta, dice por aquí Marisol. Sí y no. Digamos que sí y no, no siempre. Digamos que se ha dicho muy rápido que ese es el planeta regente de la carta, pero hay otros planetas. Entonces, no siempre el planeta del ascendente es el que rige la carta, por ejemplo. Entonces, mire que a veces tomamos como que esto es así y lo llevamos, que en algunas cartas sí, en otras cartas no. Entonces, tiene una parte que sí es cierta, pero tiene otra parte que no siempre vamos a, o no siempre el planeta se va a integrar de la misma manera. Bueno, aprovecho para saludarlos por acá en TikTok, aprovecho a la familia TikTok enviarles un saludo, también a los de Instagram que nos están acompañando. ¿Cómo saber cuál es mi signo ascendente? Soy Aries. Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo saber cuál es el signo ascendente? ¿Cómo darnos cuenta? Eso lo vamos a mirar hoy. ¿Cómo vamos a darnos cuenta cuál es el signo ascendente? Bueno, por aquí dice que me caen los 1000. Paula, hola Javier, lindo día desde Colombia, Medellín. Soy Géminis, con ascendente en Sagitario y luna en Libra. Me siento en el aire como que no aterrizo. Me interesa esto al 1000. Por acá está Alicia. Alicia, hola Alicia, bienvenida. Preguntaba quién soy, qué soy, resonando la cabeza, pero más con la búsqueda profunda. Exacto, por acá también está Alexander. Buenos días, un gusto escucharte, cordial saludo. También un abrazo para Alexander, un abrazo para toda la familia YouTube que están por acá, los nuevos suscriptores. Bienvenidos al canal también, que esta sea una oportunidad de poder estar siempre conectados. Bueno. Les decía al inicio del live, vamos a hablar del signo ascendente de la A a la Z, papel y lápiz, momento de papel y lápiz. Hoy es un sábado de educativo, un sábado de aprender cosas nuevas. Hoy es un sábado donde no podemos dejar que el día se nos vaya sin saber algo nuevo. Entonces están a tiempo, papel y lápiz, porque nos vamos a poner hoy así, muy Géminis, muy saturninos, a aprender cosas nuevas, a integrar la astrología, a vivirla, a digerirla, a consumir astrología en nuestra vida. Bueno, si esta astrología sirve para algo y si esta astrología me orienta y si esta astrología me da respuestas, pues vamos a usarla. Vamos a usar esa herramienta en nuestra cotidianidad, empezando con nuestra propia carta natal, conociendo cuál es el ascendente y abriendo caminos y abriendo puertas. Nosotros somos los encargados en gran parte de aprender a alquimizar nuestra carta. Por eso siempre lo he dicho, necesitamos aprender astrología, así no seamos astrólogos. Debemos hacerlo para la vida. Eso es como cocinar. Ay, es que yo no soy chef. No importa. Por supervivencia necesitas aprender a preparar, aunque sea un agua de panela, aunque sea un tinto, aunque sea un café. Necesitas aprender a preparar, necesitas sacar esa necesidad y sacar ese cocinero que hay dentro de ti y necesitas aprender a cocinarte tus propios alimentos. Así no seas chef, pero necesitas hacerlo. La astrología es igual. Ay, no, es que eso de la astrología no. Necesitamos, el mundo de hoy exige que seamos muy habilidosos con nuestras energías, que seamos habilidosos con nuestro signo ascendente. Por eso, y escuchando también a los mensajes que ustedes han dejado en YouTube, dije, hoy es el día de esclarecer el ascendente, porque si tú entiendes el ascendente en tu vida, si tú conectas con esa energía, si tú aprendes a utilizar el ascendente, estás destinado a una sola cosa, el éxito. El éxito, mis queridos. Ay, Javier, ¿cómo hablas tú si exageras? No, no estoy exagerando, no es una exageración. Si usted aprende a utilizar su ascendente, si usted aprende a conectar con sus energías de ascendente y para qué es, para qué se lo dieron, lo único que está condenado es al éxito. Qué delicia estar condenados al éxito. Qué rico. Qué rico poder conocer el ascendente y qué delicias aprenderlo a usar, porque no es solamente decir, sí, soy ascendente Libra, soy ascendente Piscis, soy ascendente Escorpio, soy ascendente Géminis. No vale solamente con decir que soy tal ascendente y entonces por el ascendente es que me comporto así. No, no nos podemos quedar con eso. Debemos aprender a exigirnos,
a exigirnos un poquito más. Entonces, bueno, si yo tengo esta herramienta de trabajo, si este es mi ascendente, pues manos a la obra, ¿sí? ¿Cuáles son los ingredientes que hay en la cocina? Porque lo que hay en la cocina me va a inventar el plato. Yo no puedo fantasear solamente con que quisiera comer caviar, pero si en mi cocina lo que tengo es pollo. No, debo mirar qué es lo que tengo a la mano. Eso es el ascendente. ¿Qué es lo que tengo a la mano? ¿Qué es lo primero que puedo conectar? ¿Qué es lo primero que se conecta conmigo? ¿Qué es lo que más cerquita tengo de mí? ¿Cuál es esa microempresa que me permite generar buenas relaciones? Eso es el ascendente. El ascendente es lo que nosotros tenemos a la mano. El ascendente es un punto de la carta que ahora voy a compartir el raíz, pero para entrar en la introducción, porque si pongo la carta, entonces ya va a ser la parte más técnica, que es importante, la vamos a ver. Pero aquí es necesario conectar un poco con la filosofía y la esencia de qué es el ascendente. El signo ascendente es lo que tenemos a la mano. El signo ascendente, escuchen esto, papel y lápiz, anótelo en mayúscula. Anótelo ahí en mayúscula y si tiene resaltador, póngale resaltador a lo que va a anotar. Esto es importantísimo, esta clave, este tema es importantísimo. El ascendente es por lo que el mundo me va a pagar. Lo escucho bien. El ascendente es por lo que el mundo me va a pagar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito, requiero dentro de esta experiencia humana usar el ascendente en toda su expresión, si lo que estoy buscando es éxito en la vida, entendiendo que el éxito no solamente es dinero, el éxito también son buenas relaciones, el éxito son buenos momentos, el éxito también es hacer lo que me apasiona, lo que me gusta, en lo que somos buenos. El mundo nos va a pagar si utilizamos el ascendente, sí y solo sí aprendo a utilizar el ascendente. Entonces yo tengo que mirar cuál es esa herramienta que tengo a la mano. Si tú estás haciendo mil cosas, pero no haces uso de tu ascendente, la energía se corta, la energía se frena, la energía se restaura un poquito, como que se resetea, se queda atrás. Entonces el ascendente, el signo ascendente va marcando la pauta de lo que nosotros mostramos en el mundo, de esa primera cara de cómo yo hago contacto con los demás. Entonces, cuando nosotros aprendemos a utilizar nuestro signo ascendente, no solamente nos sentimos llenos, esa sensación de vacío. ¿Quién se siente vacío? ¿El signo solar? No. El signo solar no se siente vacío. No se siente vacío el signo solar. ¿Por qué? Porque el signo solar es el alma. El signo solar es la esencia, el signo solar es la luz, el signo solar es el espíritu, el signo solar es la parte fina de nosotros. Y el alma no necesita. Esta parte es importante discernirla. El alma no necesita. El alma nunca está perdida. ¿M? El alma no necesita. El alma nunca está perdida. El alma sabe perfectamente en qué estamos. El que está perdido, ¿quién es? El ascendente. ¿Por qué me da esa sensación de separación, de estar separado de la divinidad, de la luz? ¿Por qué tenemos esa sensación de estar separados de la iluminación del cosmos? ¿Por qué será que siento a veces que Dios como que no me mira? ¿Por qué será que a veces siento que ese brillo, que esa luz no está conmigo? Porque se genera un vacío y el vacío se genera en el cuerpo. El alma no tiene la capacidad de tener vacío, el alma es completa, el ser es genuino, el ser es total, es completo. El ser está trabajando con la unicidad. Entonces nuestra luz no necesita cosas. En cambio, el ascendente sí necesita cosas. El ascendente sí requiere, por ejemplo. ¿M? Pensé que la luna nos proporcionaba esa llenura interna. No, la luna es más emociones. La luna es 100% emocional. El signo lunar es más emocional, es más químico. El signo lunar es muy físico, porque las emociones son físicas, las emociones no son del alma. Recordemos siempre la clave. ¿Cuál es la clave de todo esto que estamos hablando? El alma no necesita estar feliz, el alma no necesita estar triste, el alma no necesita comer, el alma no necesita dormir, el alma no necesita una carrera profesional, el alma no necesita, en el alma no duele nada.
En el alma no duele nada. En el espíritu, en la luz, en la potencia, en el ser divino, no duele nada porque es amplio y suficiente. Desde el punto de vista energético, somos amplios, suficientes, luminosos, ricos, brillantes, energía pura. Y la energía pura se llena con lo que es suficiente para la energía. La energía y la luz, el alma de cada uno de nosotros, se reconoce a sí misma como la totalidad. Entonces, no tiene carencias, no necesita el alma. ¿Quién sí necesita comer? El ascendente. ¿Quién sí necesita ser cuidado? El ascendente. ¿Quién necesita entender? El ascendente. ¿Quién es el que no sabe? El ascendente. ¿Quién es el que llega a 0 kilómetros a este planeta? El ascendente. ¿A quién debemos enseñar y educar constantemente? El ascendente. ¿Quién es el que necesita ropa? ¿Quién es el que necesita este sombrero? El ascendente. ¿Quién necesita la pluma para escribir? El ascendente. ¿A quién le duele? Al ascendente. ¿Dónde siento el vacío? Al ascendente. ¿Dónde me siento carente? En el ascendente. ¿Se fijan? Y a veces creemos que hay que llenar el alma, hay que llenar el espíritu, hay que llenar para que mi espíritu se llene y sanar el espíritu. Al espíritu no hay que sanarlo. El espíritu es completo, amplio y suficiente. Javier, ¿y de dónde sacas eso? ¿De dónde te inventaste eso hoy? No me lo inventé, está en los escritos que tú quieras, cábala, astrología, védica. Si nos ponemos en la Torah, en los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, si sacamos todo, sacamos todo el arsenal de conocimiento de historia. El espíritu es hecho a imagen y semejanza de la creación, por ende no le falta nada. Es completo, es amplio, es suficiente, está lleno, está conectado. El que está perdido, ¿quién es? ¿El espíritu o el ascendente? El ascendente es el que no sabe, el ascendente es el que se cuestiona, el signo ascendente es el que mira y dice, yo no debía haber nacido en esta familia, el ascendente es el que dice, yo no debería estar viviendo esto, el ascendente es el que dice, ¿qué hago aquí? El ascendente es el que dice, ¿para qué estoy en este planeta? ¿Qué vine a hacer? El perdido es el ascendente. Entonces, ¿con quién debemos trabajar? Se dan cuenta la importancia que a veces vamos por la vida repitiendo muy rápido, ay, sí, soy ascendente en Libra, pero ¿y eso cómo lo integras? Ah, sí, soy ascendente en tal, pero ¿y cómo lo integras? ¿Qué será que tengo estos vacíos? ¿Qué será que me pasa? ¿A quién le pasan las cosas? ¿A quién le pasan? Pues al cuerpo, al ascendente. Por eso una forma de conectar con el ascendente es lo que tenemos a la mano. Lo que tenemos a la mano. ¿Qué es lo que tenemos a la mano al momento de nacer? Cuando nosotros ocupamos un cuerpo físico, ¿qué es lo primero que tengo a la mano? ¿Qué es lo que está a mi derecha? Por eso el ascendente se conecta con el este. El ascendente se conecta con el este, porque al este, a la derecha, ¿quién tengo? Por la derecha, por el este, sale el sol. Es lo primero que me alumbra. Es lo primero que está conmigo. Entonces, ¿cuál es la mancuerna? ¿Cuál es mi derecha? El cuerpo físico. El cuerpo físico es el ascendente. Esto es maravilloso porque cuando nosotros empezamos a conectar cómo se mueven las piezas en el rompecabezas, vamos sabiendo para dónde es. El ascendente, cuando nosotros lo ubicamos, lo entendemos, lo incorporamos. Aquí dijeron una palabrota en Instagram que yo no la puedo repetir porque si no me censuran, pero está bien. Se rió y viene la palabra, yo con el ascendente bloqueado, juepucha. Está bien, eres de las mías. Yo me tengo que hacer mucha fuerza porque si si me expreso muy así, pues cancelan los videos. Entonces, a veces se nos sale de la emoción y se nos sale de la pasión, del ascendente, se nos salen aquellas palabras muy conectadas. Me encanta, muy bien por eso. O sea, eso quiere decir que lo estás sintiendo, eso quiere decir que estás conectada conmigo, eso quiere decir que estás sintiendo, estamos llegando ahí a la fuerza de lo que es el ascendente, de lo que se requiere. ¿Quién eres? Bueno, ya pasó. Ginesha Hernández. Pues muy bien. Vamos conectando entonces con la energía de ascendente. Gracias por acertadas interpretaciones. Disculpa, lo que te dará es con ustedes en el cielo, Rosa María. Por acá sí, es el cielo. Géminis me equilibra. Janet también está acá. Mafe, gracias. Gracias a los que están en YouTube. Gracias por sus aportes, por los super thank yous.
Gracias por las colaboraciones que envían desde YouTube. Qué interesante, gracias, un abrazo. Gracias también por sus aportes. Para mí es importante desde el punto de vista, de todos los puntos de vista. También porque conecto, es una manera de conectar. Gracias. Bien, sigamos con el punto. El ascendente es el que nos va a sacar de aprietos en la vida. Y el ascendente es el que nosotros debemos aprender a canalizar. Si nosotros aprendemos a canalizar el ascendente, si aprendemos a utilizar el ascendente, por defecto se cumple el propósito, porque recuerden, por el ascendente es por donde el mundo nos va a pagar. El mundo nos va a reconocer con el ascendente. Voy a compartir la carta para empezar a dar ejemplos y que ustedes también podamos compartir entre todos esto. ¿Les parece? Entonces, téngame un poquito de paciencia, voy a cambiar estas imágenes y creo que aquí ya estamos conectados. Muy bien. Puntos claves que nosotros necesitamos saber con el signo ascendente, temas que nosotros requerimos de conectar. Cuando hablamos del signo ascendente, voy a ponerlo acá, el signo ascendente, esta palabra de ascendente hace relación a cuál era el signo del zodiaco que se ubicaba en el horizonte, tomando como referencia el este. ¿Cuál es ese signo que se asoma al justo momento de nacer? ¿Cuál era ese signo que nos recibió? Nosotros vemos más de manera horizontal, por eso vemos todo en plano. La forma del ego, la forma que nuestro cuerpo encuentra para relacionar el mundo es a nivel horizontal. Entonces, cuando nosotros observamos el mundo, lo vemos horizontal como si fuera una sola línea. Esta es la percepción y la ubicación desde el punto de vista egoico. Para esto nos ayudan mucho los ojos terrenales. A través de las ventanas podemos observar que el mundo es plano. Ya sabemos que es redondo y todo lo demás, pero línea, en lineal, desde el observador mira hacia un lado y hacia el otro. Y como que la vida se desarrolla en un plano horizontal. El signo ascendente siempre va a ser el signo que se ubica al momento de nuestro nacimiento en el horizonte, en la parte del este. Cuál es ese horizonte que tenemos? ¿Cuál era ese signo que se ubicaba en el horizonte? Y a eso es a lo que comúnmente nosotros le llamamos el signo ascendente. Como es el signo que nos recibe, apenas nosotros nacemos en el hospital o nos recibe una partera, apenas nosotros nacemos, el signo que se conecta con nosotros, ese que vemos en la parte del horizonte, pasa a ser el famosísimo ascendente que va entrando aquí a la casa uno. Por lo general, en todas las cartas, en todas las personas, el signo ascendente es el que entra acá, en este lugar de la carta, que este lugar de la carta es al que comúnmente nosotros llamamos el grado cero de la carta. Hay una parte que es el grado cero de la carta y esa parte del grado cero de la carta está en relación con la salida del sol, con el amanecer, con el día. Ese grado cero de la carta es el punto horizonte donde nosotros vemos la parte llana, el punto plano. Entonces la forma en todos los programas de astrología de encontrarlo siempre va a ser a la izquierda, como lo estoy poniendo en pantalla. Siempre va a ser al lado de la izquierda. ¿Qué función va a tener este signo ascendente? El signo ascendente nos habla de la empresa, ¿sí? Es decir, que esta parte del signo que sea, el signo ascendente siempre va a ser la empresa. ¿Qué empresa? La empresa que nosotros somos. Voy a borrar esto porque en Instagram, en TikTok, creo que no lo alcanzan a ver, pero para que lo puedan ver en TikTok, acá. Empresa. ¿De qué empresa estoy hablando? Del ascendente. Es decir, que el signo ascendente es la empresa. Es donde nosotros venimos empacados al vacío. Así las cosas, el ascendente se relaciona mucho con el cuerpo físico. Hablar del ascendente, que esto a veces causa mucha controversia, el ascendente es el cuerpo físico, ¿sí?
Esto es importante tenerlo en cuenta. Cuerpo físico que relaciona o conecta mucho con nuestro ego, con nuestro ego. O sea que el ascendente, dicho de otra manera, es nuestro ego. Cuando nosotros hablamos del ascendente, estamos poniendo, marcando un punto de partida que ese signo ascendente le corresponde el ego. El ego es el cuerpo físico. Ego es igual a cuerpo físico. Y esto logra a veces tener unos tejidos un poco confusos, porque en muchas doctrinas, en muchas disciplinas, se ha enseñado que el ego es otra cosa distinta al cuerpo físico, como que el cuerpo físico es una cosa y como que el ego es otra cosa totalmente distinta. Muchas veces se ha dicho esto, ¿no? Muchas veces se ha confundido la información o se le ha dado la interpretación de que el ego es simplemente el rol. Suele confundirse mucho al ego con los roles, con las máscaras o en este caso con los distintos disfraces, pero el ego hace parte del cuerpo físico, de la estructura física. En este caso, cuando nosotros estamos ubicando el signo ascendente, ubicar el signo ascendente en nuestra carta es observarnos a nosotros mismos, es ver una parte de nosotros. En este caso es ver la parte física. Entonces, no solamente la casa uno hace referencia a la parte física, sino que también el ego está marcando una línea importante de tiempos, ¿sí? Aquí dice Artemis, sí, ya estoy muy confundida, en latín es yo. Alicia, hola, hola. Entonces, aquí tenemos un punto de partida en la carta que es cuerpo físico. Cuando nosotros identificamos cuál es el cuerpo físico, comprendemos cuál es la necesidad de mi ascendente. Entonces, una persona que sea ascendente Aries va a tener una necesidad distinta a una persona que es ascendente Cáncer, a una persona que es ascendente Capricornio. Recordemos siempre, el ascendente es el que está perdido. El ascendente es el que no comprende la carta. El ascendente es el que no entiende qué está haciendo en este planeta. El ascendente es el que dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo para qué soy bueno? Todas las preguntas, todos los cuestionamientos surgen a razón del ascendente. Cuando nosotros integramos en nuestra vida el signo ascendente, ejecutamos, usamos, conseguimos el éxito a través de ese ascendente. Entonces el ascendente nos va dando la pauta de cómo podemos ser buenos en la vida. Si tú eres una persona de ascendente, por ejemplo, cáncer, si tú eres ascendente cáncer, eso quiere decir que necesitas aprender a usar la energía de cáncer cotidianamente, porque es por lo que el mundo te va a pagar. Nos está hablando que el cuerpo tiene necesidades cáncer, que tu ego tiene una sed de cáncer. Esa es la vasija vacía. ¿Ah? ¿Cuál es la vasija vacía? El cuerpo físico, es decir, el ego. El ego es el que está abierto, con la boca abierta a recibir. Por eso egoicamente siempre queremos recibir, que nos den, que el mundo nos dé comida, el mundo nos dé amor, el mundo nos dé vestuario, el mundo nos dé aceptación. ¿Quién quiere ser aceptado? El ascendente. ¿Quién quiere tener? El ascendente. ¿Quién quiere llenarse? ¿Quién siente hambre? El ascendente. Por eso es tan importante conocer cuál es el signo ascendente en nuestra vida para llenarlo, para suplirlo, ¿m? Para que todas aquellas carencias el ascendente deje de pedírselas al descendente. El descendente, como su nombre lo dice, es el opuesto al ascendente. Entonces, si yo no me ocupo de mi ascendente porque yo no sé cuál es mi ascendente, ¿de dónde voy a llenar? De lo que veo al frente, porque no me estoy viendo. Al no verme, al no reconocer mi ascendente, al no reconocer mis carencias, al no reconocer, por ejemplo, que tengo un ascendente Géminis. Si yo soy ascendente en Géminis, debo usar la energía geminiana. Debo aprender a llenarme de Géminis, porque si no voy a pedirle Géminis al que está al frente. Voy a decirle al otro, lléname, dame. ¿Y por qué me refiero al otro? Porque lo que yo no hago conmigo, la psique automáticamente refiere de que el otro lo tiene que hacer, de que al otro le toca. Y si me da la sensación, es una sensación inconsciente que sale literal inconsciente de pedirle al otro que haga o que deje de hacer para que mi ascendente, mi ego, se sienta cómodo.
He ahí la importancia de todos los conflictos en la vida cuando no llenamos el ascendente. Cuando yo no siento y yo no he trabajado mi ascendente, siento que el otro lo debe hacer, que el otro lo tiene que trabajar. ¿Sí? Entonces, el ascendente dice, llénate de esto. Si eres ascendente en Escorpio, claro, debes trabajar, debes usar la energía escorpiana. Necesitas usar la energía escorpiana. Si tú eres una persona ascendente Escorpio, tus carencias son escorpianas. ¿De qué estás lleno? ¿De qué te falta? Me falta Escorpio. Y llenando eso, logro, fíjense que esto es maravilloso, llenando mi ascendente, reconociendo el hueco, reconociendo mi carencia, cuando lleno mi ascendente, logro ver las habilidades del ascendente. Sí y solo sí lo aprendo a reconocer y lo aprendo a llenar. Si lleno mi ascendente, la recompensa que obtengo es que reconozco las habilidades de mi ascendente. Es decir, si yo soy ascendente en Leo, debo llenarme de Leo, debo consumir Leo, porque mi hueco es Leo, mi vacío es Leo. Llenando ese ascendente, comprendiendo mi ascendente, mi cuerpo físico, leonino, una vez lo haga, voy a poder liderar, voy a poder brillar como un león, voy a poder utilizar todas las cualidades del ascendente en un sentido productivo y el mundo me va a recompensar por eso. La vida me va a pagar por ser león, por ser ascendente en Leo, pero primero debo llenarlo. Si no lo conozco, voy a estar en ese clic, voy a estar en esa lucha, por así decirlo. ¿Mm? Bueno, los leo porque esto es compartidito, los leo. Los leo no de signo leo, sino que los leo de leer, de comentarios. Por acá dice, con razón siempre busco equilibrio porque me agarro de mi descendente. Todo tiempo dice Janet, esto full de agua, Sol, Venus, Piscis, ascendente. Bueno, Géminis, tremendo, mi ascendente fui, muy importante. Relaciones, excelente explicación, Javier, gracias por tus explicaciones. Un abrazo, Claudia, gracias por tu mensajito. Siempre veo mi signo Géminis. Recuerden que el Sol, el signo solar, es la esencia. O sea, por esencia ya lo traigo, está incorporado, está ahí, distinto al ascendente. Javier, ¿qué ocurre cuando la vida te pide un cambio de faceta dentro de sí mismo, ascendente? Exacto, son estaciones. Javier, mi ascendente es Géminis, empieza en la casa 12 hasta el grado 9 y después la casa 1 tiene algún significado en especial. ¿Cómo es esto, Javier? Mi ascendente es Géminis. Está maravilloso. ¿Qué quiere decir si el ascendente es Géminis? Un ascendente en Géminis primero necesita llenarse. ¿De qué necesita llenarse Géminis? De la esencia geminiana. Llenarse de conocimiento, llenarse, ilustrarse, aprender, autodidacta, de todo eso necesita llenarse Géminis. Y una vez Géminis esté lleno, entonces ahí sí lo puede dar. Cada ascendente trae un reto. Por eso cada cuerpo físico es distinto. Cada ego es distinto. Entonces, la forma y la expresión de mostrar mi identidad, la forma y expresión de mostrar mi figura egoica es a través del ascendente. Es a través de cuál es ese punto que se conecta en mi vida y para qué me sirve. Entonces, recordemos pautas importantes. Cuando yo reconozco qué tipo de ascendente tengo, también eso me da y me hace pensar de quién debo aprender. ¿A qué me refiero con esto? Cada uno de los signos que se tenga como ascendente, independientemente cuál sea, cuando nosotros elegimos un ascendente, porque esto se elige antes de nacer, nosotros somos los que elegimos el signo ascendente, prácticamente cuando nosotros elegimos alguno de estos al momento de nacer, son las habilidades que requerimos de ese signo para desarrollar en la vida. Es decir, estamos obligados, casi que obligados, al tener ese ascendente, a desarrollar habilidades que tengan que ver con él. Venimos a aprender de ese ascendente, por eso se nos da esa herramienta para usarla e integrarla en mi vida. Entonces, el signo ascendente por eso está mostrando una vasija y ese signo ascendente está mostrando qué es lo que yo necesito
¿De qué necesito llenarme? ¿De qué necesito llenarme si soy un ascendente en Aries? ¿De qué necesito llenarme si soy un ascendente en Leo? Y a eso es a lo que comúnmente se llama carencia. Entonces, recuerden, el ascendente está haciendo referencia al cuerpo físico. El ascendente tiene nombre, por eso los ascendentes siempre tienen cosas. Si tú eres de ascendente Leo, debes tener un nombre. ¿Cómo se llama tu ego? ¿Cómo se llama tu cuerpo físico? Cuando decimos esto de cómo se llama tu ego, nos estamos refiriendo a cómo es tu nombre. ¿Cuál es el nombre de tu cuerpo físico? A veces todo como que se empaca en una misma bolsa, como que todo lo empacamos en una misma carpeta. Una cosa es el nombre de tu cuerpo físico, es decir, de tu ego. Una vez tu ego tiene nombre, nombre que pusieron mamá y papá, nombre que te pusieron al momento de nacer, cuando nació tu ascendente, le pusieron a ese ascendente, a ese cuerpo físico, le pusieron un nombre para reconocerlo en este planeta. Y pertenece a un código, por eso tiene en los egos, tenemos un ID. Todo ego tiene un ID, es decir, todo cuerpo físico tiene un ID que corresponde a un número. Estamos marcados, hay un número. Tú no debe ser 80 millones, no sé qué, 35. Cada ego tiene un número, pertenece a una carpeta, pertenece a una línea. Dice por aquí, entre el ascendente y el nodo norte me va a volver loca. Alejandro, tengo ascendente en Capricornio, maestro. Por ejemplo, si Alejandro es una persona de ascendente en Capricornio, todos los vacíos son capricornianos. Viene a trabajar mucho la energía Capricornio. Y cuando él se llene de Capricornio, cuando él se llene de Saturno, cuando Alejandro se llene de autoridad, cuando Alejandro se llene de responsabilidad, cuando Alejandro se llene de Capricornio, ¿qué significa llenarse de Capricornio? Todas las características que tiene el signo de Capricornio son trabajo, disciplina, ahínco, porque su planeta es Saturno. Cuando Alejandro incorpore todo eso en su vida, eso es llenarse, el mundo le va a pagar por eso, ¿sí? Y a través de ese ego Capricornio, porque él está diciendo que tiene un ascendente en Capricornio, entonces su ego es capricorniano. ¿Y cómo se llama ese ego capricorniano? Ahí está en Instagram, Alejandro. Entonces se llena de esa energía Capricornio y la logra ejecutar, la logra dar al mundo, logra darle al mundo maestría, logra darle al mundo resultados, logra darle al mundo una guía, una misión, una visión de ser. Pero él puede ser ascendente en Capricornio, pero si no aprende a reconocer su energía capricorniana, que su cuerpo es Capricornio y por ende le va a mostrar carencias paternas, porque Capricornio debe trabajar mucho la energía de papá, o sea, un Capricornio ascendente viene a trabajar mucho energía de papá. Entonces, cuando ya llene todo eso en su carta, lo va a poder hacer de una manera muy positiva, ¿sí? Gracias por ese ejemplo. Artemis, Amatista, gracias Artemis por tu contribución. Mira, Artemis acaba de hacer una donación aquí en el canal de YouTube. Gracias Artemis por valorarlo y por dar ese aporte. De verdad que lo recibo con mucho cariño, con mucho aprecio. Gracias Artemis por reconocer también el trabajo que se hace con mucho cariño, con mucho amor. Muy bonito, gracias. Ascendente en Tauro, dice Artemis. Bueno, ¿qué pasa con un ascendente en Tauro? Entonces, cuando se es un ascendente en Tauro, volvemos al mismo ejemplo. Tu ego es taurino, tu cuerpo físico es taurino, tu cuerpo demanda temas Tauro. Entonces, si tú ya sabes que tu ascendente es de signo Tauro, Tauro está conectado con Venus y ahí tiene que ver mucho con valores. Entonces, un ascendente en Tauro le exige al mundo, te va a pedir mucho a través de los recursos, a través del valor propio. Es a través de reconocer tu propio valor en el cuerpo, en el conocimiento, en lo que tienes, en cómo te ves, en cómo te ilustras, ser tú la primera en valorarte. Un ascendente Tauro, toda persona de ascendente en Tauro, viene a conectar con esa carencia que es el tema del valor. ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto valgo yo para el mundo? Que quizás se vuelve todo un reto, se vuelve todo un desafío porque el ascendente está tan cerca de nosotros. El ascendente es el cuerpo físico. ¿De qué estoy más cerca? Pues de mi yo. Antes de estar más cerca de otra persona, antes de estar más cerca de mi mamá, antes de estar más cerca de mi pareja, estoy más cerca de mí mismo, de mi materia, de mis huesos, de mi piel, de mi cuerpo.
Entonces, estamos tan adheridos al cuerpo que logra confundirnos el ascendente y solamente empieza a mirar hacia afuera y nos cuesta trabajo observarnos, mirarnos. Entonces, el desafío que muestra el signo ascendente es que me cuesta trabajo reconocerme a mí mismo, mis propios valores. Ese es un ascendente en Tauro. Entonces, llenándote de valor, llenándote de todo lo que puedes llegar a dar, todos esos valores que tú tienes, en este caso, Artemis, toda esa energía cuando ya se llena, eso es lo que puede darle al mundo. Muestra al mundo otros valores, muestra al mundo una cara distinta y puede conectar más con esa energía, en este caso de abundancia, ¿no? A ver, Capricornio, en este caso, maestro. Alejandro dice, infinitas gracias, maestro. Sus enseñanzas nos dan mucha luz y guía. Gracias. Un abrazo, Alejandro. Alejandro es digno representante de ascendente en Capricornio, porque es disciplinado. Yo me acuerdo, si es Alejandro el mismo, sí, yo creo que debe ser el mismo Alejandro que creo. Ya miro. Mm. Sí, Alejandro Rodríguez. Mira que Alejandro Rodríguez es ascendente en Capricornio y es un excelente representante de ascendente en Capricornio. ¿Qué les estaba diciendo yo? Que mencionaba que el ascendente es el ego, el cuerpo físico, el yo, la materia. Yo recuerdo que Alejandro, con Alejandro Rodríguez, él tomó la certificación como terapeuta holístico el año pasado, creo que fue. Tú fuiste Team 2024, ¿no, Alejandro? Y llegó primero que yo. Y eso que yo soy de signo Capricornio, pero él llegó primero que yo. Él llegó primero que yo a las instalaciones donde estábamos haciendo el evento. Él llegó primero. Cuando yo llegué, cuando llegó el grupo de trabajo y que él me desmienta si no es cierto, que él me desmienta si no es cierto. Ahí está en Instagram. Cuando yo llegué, él ya estaba sentado. Por eso digo, él es un digno representante de ascendente en Capricornio. Él ya estaba sentado, llevaba una hora antes, él ya estaba ahí, listo. Y cuando yo llegué con tiempo, yo dije, ¿y tú qué haces aquí? Tú llegaste muy temprano. No, a mí me encanta llegar temprano. Y lo está diciendo ahora, que es ascendente en Capricornio. ¿Se dan cuenta? Este es un claro ejemplo. Cuando una persona aprende a reconocer el ascendente y sabe cuál es su ascendente y lo aplica, aquí vale la pena recalcar algo, ¿no? Que no lo hemos dicho y es clave. A veces creemos que como yo soy este ascendente, entonces el ascendente se tiene que expresar en mi vida de manera innata. No siempre es así. No siempre es así. Debe aprender a desarrollarlo, debe aprender a utilizarlo, ¿sí? Entonces, cuando ya se utiliza ese ascendente es que empezamos a tener ganancias. Mira, aquí está contestando él. ¿Qué memoria, maestro? Está en sus cursos, así es. Los amo. Sí, y cuando yo llegué dije, bueno, ¿cómo es posible que ya está acá? O sea, ya llegó. Yo dijo, sí, yo llego temprano, típico de ascendente en Capricornio. Bueno, empecemos a mirar otros ascendentes, otros signos de ascendente. ¿Qué más podemos saber? ¿Qué más necesitamos saber acerca del ascendente? El ascendente es por lo que cuando nosotros lo usamos, nos paga el mundo. Cuando el mundo nos paga por el ascendente, cuando nosotros lo reconocemos, nos sentimos llenos. Esa sensación de vacío, esa sensación de sentirme separado de Dios, esa sensación de sentirme separado de la luz, es una sensación interna. Reconociendo el ascendente, logro, porque trabajar el ascendente, reconocer el ascendente es conectar con mi sombra, con mi faltante, con mi vacío. Trabajar el ascendente es trabajar el ego. Y al trabajar y al educar nuestro ego, logra la luz que está dentro del ascendente, que ahí viene el signo solar. El signo solar es esa luz, logra salir y logra manifestarse a través de mi ascendente. ¿Se fijan cómo funciona esto? Cuando yo trabajo el ego, trabajamos el signo ascendente por defecto. ¿Qué ocurre? Que brilla el sol, empieza a brillar mi signo solar. Ahí es donde tiene cabida el signo solar. Es como si el signo solar estuviera dependiente, trancado de una u otra manera, en que el ascendente se reconozca a sí mismo. Es como si la luz no pudiera brillar en total plenitud hasta que no se reconozca la sombra, porque el ascendente es la sombra. Si yo me paro frente a este sol hermoso que tenemos aquí,
hoy sábado 24 de mayo, si yo me paro frente a este sol divino acá en Orlando, pues fíjense la sombra, mira, ahí está mi mano. ¿Qué es lo que hace la sombra? ¿Qué es lo que hace que la sombra se dé? El cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? El ego, el ascendente. Entonces, trabajando mi cuerpo, la sombra puede filtrar, puede pasar, puedo reconocer la luz. Trabajando mi sombra, reconozco la luz solar. Por eso el signo solar, que es nuestra esencia, logra brillar a través de la materia, a través del cuerpo físico, que es el instrumento, que es la pequeña empresa que se nos dio para administrar en esta experiencia humana, y puedo brillar. Ahí es cuando se dice me siento lleno, al poder brillar en lo que quiero, al poder brillar, me siento lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de luz, lleno de energía, lleno de optimismo, lleno de felicidad, lleno de que ahora sí encontré mi propósito y ahora sí sé para dónde voy. Ahora sí me siento lleno y con fuerza y con energía y con poder y con confianza. Todas las características que emana el signo solar. Todas las características que nos da, el power que nos da el signo solar. Es decir, que signo solar y ascendente trabajan de la mano. Por eso que siempre cuando ustedes me preguntan, y por eso quise hacer el live de hoy, cuando ustedes me preguntan, profe, ¿cuál es más importante? ¿El signo solar o el signo ascendente? Siempre les digo, hay que trabajar el ascendente, porque si yo no trabajo lo que tengo a la mano, que es el cuerpo físico, nunca voy a poder comprender cómo brilla mi luz, cómo brilla el espíritu. Por eso es que al cuerpo, al ascendente, sigámosle dando caña, porque el tema de hoy es el ascendente, al ascendente le cuesta mucho trabajo aceptar qué hay detrás de él. Porque si estamos diciendo que el signo ascendente es el cuerpo y es el ego, al ego, a nuestro ego, le cuesta mucho trabajo entender que hay algo superior a él, es decir, un espíritu, algo fino, la luz, como que frena. Por eso el ego se convierte en el gran obstáculo, es el gran oponente. ¿Oponente de quién? El ascendente es el oponente del signo solar, de la luz. Se opone a la luz. Por eso no le gusta al ego que lo trabajemos. Por eso el ego se incomoda cuando hay que trabajarlo. Por eso al ego, al ascendente, no le gusta. Que cuando entramos nosotros en meditación y en trabajo, no le gusta al ascendente eso. ¿Por qué? Porque entre más trabajo de sombra y de ego y de ascendente hagamos, más capacidad de brillo vamos a tener. Esto es maravilloso. Entenderlo en esta línea nos permite crecer. ¿Mm? Ceci Sar, gracias Ceci por tu aporte también acá en YouTube. Gracias Ceci por... Necesitaba esta clase, gracias. Ascendente en Acuario. Qué bonito que lo veas como una clase. Qué bello que le des ese valor y con mucha gratitud y con mucha humildad también recibo tus aportes, Celsi. Gracias por ese reconocimiento de que haces acá en YouTube. De verdad que es muy bonito. Es muy bonito hacerlo y es muy bonito estar acá compartiendo con ustedes y que haya este feedback. La recompensa más grande también son sus preguntas, su presencia, su respeto, su compartir y gracias por los aportes además económicos que es un valor que también se requiere. Gracias por eso, Ceci. Ya vamos con Ascendente en Acuario, que tú lo pones acá. Bienvenida también a María Isabel. A María Isabel se acaba de unir a la membresía Arcanos. Gracias, María Isabel. A propósito, ya que María Isabel se acaba de unir, aprovecho para invitarlos que ahora, hoy, ahorita, después de este live, voy a tener en vivo solo para membresía Arcanos. Entonces, hoy sábado nos corresponde la clase de los sábados con los que estén suscritos al canal en la membresía Arcanos. Como vamos a tener esta semana luna, vamos a tener esta semana una luna nueva en el signo de Géminis, porque la lunación va a ser este lunes. Entonces, por interno, solo para membresía arcanos, para miembros arcanos, astrólogo, perdón, arcanos y astrólogo también, voy a estar hablando acerca de la luna que tenemos. Entonces, bienvenidos los que quieran. Voy a estar ahora, después de terminar este live, voy a estar a los que estén suscritos al canal y a la membresía astrólogo, ¿sí? Hay tres membresías, arcanos, astrólogo y membresía meditación Merkaba. La de los sábados es membresía astrólogo, donde vamos a mirar el episodio de la luna que vamos a tener en Géminis carta a carta. Si nos da oportunidad, yo los tengo en lista a todos los que están en la membresía Astrólogo y si nos da oportunidad vamos a ir mirando carta a carta
cómo va a ser este impacto en cada carta de ustedes, muy personalizado para miembros astrólogo. Esto va a ser ahora cuando termine el live. Después yo les aviso y les llega la notificación. Los que no están todavía suscritos tienen tiempo de suscribirse a la membresía astrólogo y pues hoy tendrán la primera clase que la vamos a iniciar cuando terminemos este live. Pues muy bien, muchas gracias. Vamos con Acuario, que decía aquí Celsi. Vamos a mirar. Fabiola, welcome Orlando. Hola Fabiola, bienvenida. Gracias por esta charla, Libra ascendente, hermoso, dice por acá. Gracias, gracias también por ustedes estar acá en compañía. Bien, ¿qué pasa con Acuario, por ejemplo? Si tú eres una persona de signo ascendente en Acuario, ¿cuál es el vacío de un ascendente en Acuario? ¿Qué pide un vacío? Un ego acuariano, ¿qué quiere? El vacío de un ego acuariano es el mundo. O sea, un ego acuariano, un ascendente acuariano, no le tengas miedo a esta palabra, no le tengamos miedo a la palabra ego. No hay que verlo así. El ego es una herramienta de trabajo. Al ego no hay que tenerle miedo porque si nos da pánico esa palabra y si nos da escozor esta palabra, estamos lejos de un camino espiritual. Por el contrario, al enemigo hay que tenerlo cerca. Al enemigo hay que tenerlo cerca. Al ascendente hay que tenerlo cerca y reconocerlo. Reconocerlo como lo que es, el oponente. Reconocerlo como lo que es, el que me está facilitando la traba, es el que me pone el obstáculo, es el que me apaga la luz para que me esfuerce en encontrar, ¿no? Me apaga la luz para que me esfuerce en encontrar mi propio brillo en medio de la oscuridad. Entonces, no hay que tenerle miedo a esa palabra ego. Ego es igual a cuerpo físico. Si tú te tocas y no te sientes, ya no hay ego. Pero si tú te puedes tocar, hay ego. Y esto que tú estás tocando es el ascendente. Eso que tú tocas así, con tus manos, esto es el signo ascendente. Y tiene nombre. Este ego tiene nombre. Este ego se llama Javier Aragón. ¿Sí? Los egos, los signos ascendentes tienen nombre. Entonces aquí no se salva nadie. Todos los que estamos en cuerpo, en materia, esta materia recibe un nombre. Y ya hay un ego. Desde ahí, al toro hay que agarrarlo por los cuernos, al toro hay que agarrarlo de frente, no negarlo. Yo no tengo ego, yo no sé qué es eso de ego. Ay, qué feo tener ego. Ay, no, horrible. Esto de egos, no, esto, no, por estar no reconociendo la sombra es que se sale en cualquier momento porque nuestro ego, nuestro signo ascendente, cobra terreno en nosotros precisamente porque lo dejamos de ver. Entonces, si lo dejamos de ver, no nos vamos a dar cuenta dónde está. Y cuando yo dejo de ver mi sombra, cuando yo dejo de ver mi ascendente, cuando menos pienso, me ha metido en una cantidad de temas de las que yo, pero ¿en qué momento yo? No, jamás. Es que yo no sé por qué. Y se sigue perdiendo, se sigue evadiendo, se sigue, ay, qué raro, ¿por qué será que esto es mi vida? Porque al ego no le gusta eso. Entonces, el ego no es una palabra a la que haya que tenerle miedo ni de la que haya que huir. Por el contrario, venimos a eso, a trabajar ese ascendente, a guiarlo. Venimos a aprender a través de esa herramienta y que nos permita en todo el proceso evolutivo reconocerlo y utilizarlo. El ego es para utilizarlo. Si bien es cierto que no somos el ego, no somos el signo ascendente, no somos el cuerpo físico, por eso no somos esto. ¿Cómo dices que no somos, Javier? Entonces, ¿cómo lo ves? Lo tengo. Una cosa es este sombrero, fíjate. Yo no soy el sombrero, ¿sí? Si yo digo que soy el sombrero, pues este cobra todo el protagonismo. Entonces no soy el sombrero. Tengo el sombrero, que es diferente. Si yo tengo el sombrero, quiere decir que está, mira, lo tengo, está en mis manos. Y al estar en mis manos y como yo lo tengo, lo puedo mover. Mira, lo puedo mover a donde yo quiera. Puedo ser dueño de este sombrero, ¿sí? Y el sombrero me obedece porque yo lo tengo. El cuerpo físico, el signo ascendente, es exactamente igual. No somos el cuerpo físico, tenemos un cuerpo físico. Y eso en la psique, de manera psicológica, eso en nuestro subconsciente genera un impacto de empoderamiento y genera un impacto
de que el cuerpo obedece. Cuando yo le digo a mi psiqui, tengo un cuerpo físico que se llama Javier Aragón, luego entonces tengo la capacidad de administrarlo, de ser dueño de él y de usarlo, porque lo tengo. Y hay un reconocimiento del ascendente de ahí en adelante para saber cómo administrar ese cuerpo, ese ego llamado Javier Aragón. Pero si me creo que soy él, desdibujo todo. Le doy mucho más poder y yo quedo fuera de contexto, que es la trampa del ego. Entonces, una cosa es tener y otra cosa es ser. Una cosa es lo que soy como ser espiritual, ser luz, ser energía, ¿sí? Una cosa es que diga que tengo un sombrero y lo puedo usar y lo puedo manejar, y otra cosa es que diga que soy el sombrero. Es una terminología que si no la logramos discernir puede confundir mucho. ¿Y confundir a quién? Confundir al ego, confundir al ascendente en que mira la rueda, ¿no? Mira mi mundo. ¿Cuál es el mundo? Pues la rueda. Las otras 12 casas. Mira mis 12 casas, cómo son de terribles. ¿Qué dice el ascendente, el signo ascendente? Mira cómo nada me cuadra, nada me encaja. No, nada te va a encajar. Porque si no encajamos lo que está, recuerden lo que dijimos al inicio, ¿no? Si no encajamos lo que está en el grado cero de la carta, que es el signo ascendente, de ahí en adelante todo va a ser carencia. De ahí en adelante nada se va a entender. De ahí en adelante el ego no va a poder comprender absolutamente nada. ¿Ah? Les decía, ascendente en Acuario. Un ascendente en Acuario, ¿qué pide? Mundo, gente. Un ascendente en Acuario no se la hace solo. Un ascendente en Acuario ya está mucho más fresco, ya se fue un poco el sol. ¿Estaba ese sol? ¿Mm? Un ascendente, un ascendente en Acuario pide contacto con el mundo. Entonces, si tú eres de signo Acuario, ascendente Acuario, necesitas, es una necesidad conectar con el mundo, conectar con las personas. Esa es una misión. No, que a mí no me gusta, que yo no quiero, que en qué momento, que cómo se te ocurre, que yo siento que no. Debes hacerlo. Necesitas conectar con el mundo, necesitas conectar con la gente. Un ascendente en Acuario siempre va a querer los escenarios, siempre va a querer ayudar en público. Entonces va a ser una exigencia y todo un reto para un ascendente en Acuario. Un ascendente en Acuario también pide mucho reconocimiento y mucha conciencia, mucha luz. Entonces, si tú eres una persona ascendente en Acuario, una forma de llenarse es a través de las masas, a través de los demás, a través del público. Y eso es algo que va a requerir siempre tu cuerpo, tu ascendente te lo va a pedir. Y vas a ser muy bueno, una vez descubras todo eso, un ascendente en Acuario va a ser muy bueno proyectándose hacia el mundo con los otros. Diana, entiendo que el ego es lo que vemos a través de una proyección de la mente, dice Diana. Eh, sí, en parte sí. Y ahí es donde, ¿quién ve? ¿Quién está viendo? Porque la mente no es una mente solita. La mente hace parte de una estructura. ¿Quién es esa estructura? ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos al ego solamente como lo que tú mencionas, entiendo que el ego es una proyección de la mente. Entonces, el cuerpo físico queda separado. Siento que lo que me pasa no tiene nada que ver conmigo. No me siento dueño de, ¿sí? Entonces, esas proyecciones que tú mencionas están empacadas, salen de un algo, salen de un alguien, y ese alguien es un yo. O sea, a la final nos lleva a una parte física, a una parte de yo, a una parte de cuerpo. Bueno, leo por acá preguntas. Por acá está María Isabel Archiniegas, ascendente en Tauro. Ya lo mencionamos, María Isabel, ascendente en Tauro. María Chiniegas, ay, qué chévere, un abrazo, orden, Laura, maestro, ¿a qué horas es la clase para los de membresía astrólogo? Sí, no es por TikTok, va a ser por YouTube. Entonces, la membresía la encuentran es en YouTube. Van a mi canal y encuentran la membresía astrólogo y después de este live, media hora después, empezamos con la membresía astrólogo.
Tema que vamos a tocar en la membresía de astrólogos se relaciona con la luna, ya en las cartas, la luna que vamos a tener. A ver por acá, a ver por aquí, ¿quién más dice? Janet, este tema me tiene enganchada, es muy interesante. Ascendente en Virgo, también están preguntando. Aldana, bueno, entonces, yo creo que voy a hacer otro live cuando estemos hablando por cada ascendente, como características típicas de cada ascendente y manifestación de cada ascendente y de cómo lo podemos vivir, ¿no? De cómo se puede ir diluyendo cada uno de los ascendentes en nuestra vida. Por ahora, ¿qué es lo importante? Reconocerlo como la esencia, reconocer como la herramienta que nosotros necesitamos en la vida para ir sintetizando, como para ir conectando ya con la info. Y el ascendente se requiere en todos los procesos. Vamos a mirarlo desde acá, ya como un pequeño resumen. El ascendente se requiere en todos los procesos que vayamos a hacer. Entonces, reconocer nuestro signo ascendente es la oportunidad que tenemos de conectar con lo que nosotros vinimos a hacer, conectar con lo que verdaderamente vamos a hacer en nuestra vida. Reconocer el signo ascendente nos permite trabajar todos los dones y todas las habilidades a través de él. Porque a través de nuestro ascendente, a través del cuerpo físico, que no es otra cosa que la estructura egoica, por eso les decía, no tengamos miedo de la palabra ego. No, siempre que se habla del ego es como que, ay, el ego es por allá y yo acá. No, ego está compacto. Es que yo pensé que el ego es la persona, también puede ser otra definición. Javier, yo creía que ego es únicamente cuando una persona es demasiado egoísta o demasiado egocéntrica y se dice de manera social que la persona tiene como el ego por allá. Por eso ha causado quizás ese no enfrentamiento de la realidad. Entonces, el ego siempre nos evoca a una parte física, a una estructura que se puede ver, tocar, palpar y tiene nombre propio, ¿sí? El ego tiene nombre propio. Si tú no tienes nombre propio, entonces no tienes ego. ¿Eso a qué nos ayuda? A aterrizar que siempre está, siempre va a estar. No hay ritual para esto. El único ritual es el biológico. Sí, el biológico. El único ritual para desprenderme de mi ego, el único ritual para zafarme de mi ego, es a través del proceso que todos conocemos como la muerte. A través de ese proceso maravilloso de morir es donde literal me desprendo, me salgo, me separo, hay una fragmentación de mi signo solar, luz, se separa del ascendente a través de la muerte. La muerte se da cuando se rompe esta relación, este casamiento entre el signo solar, que es la luz, la esencia, lo fino, la luz, el alma, sale del ascendente. Entonces se rompe a través de este proceso de muerte, ahí se suelta el ascendente, se suelta el ego, se suelta el cuerpo físico. Mientras lo estemos usando, mientras estemos en operación, mientras estemos con los cinco sentidos, mientras estemos en camino de vida, en camino humano, el ego está implícito. Entonces, no es ni bueno ni malo, no es ni bueno ni malo. Es necesario para vivir la experiencia. El punto es cómo lo usas tú, cómo usas tu ascendente, cómo usas tu ego, cómo usas tu cuerpo físico, cómo usas tu maquinaria, tu pequeña empresa, cómo la estás usando. Porque si conoces tu pequeña empresa llamada ego, si conoces esa empresa y si la sabes administrar, si la sabes usar, el resto de la carta lo vas a poder entender. Por eso es el punto tan importante ascendente que es el grado cero, es el punto de partida. El punto de partida es el ego, el ascendente. Administrando eso, voy a tener la capacidad de ser dueño de lo otro. Si eso no se tiene y si eso no se reconoce como esencia, el signo solar va a estar todo el tiempo perdido buscando dónde brillar, buscando dónde está su sentido, porque está separado, porque no está conectado, no sé, está ahí, pero no se ha reconocido a sí mismo como la luz, como el brillo que es. Pues bueno, muy interesante todos los temas que vimos, ¿no? Dice por acá Saida.
Sería maravilloso nos compartir el ascendente de cada signo. Muchas gracias por compartir su conocimiento con y el tiempo que dedica para explicarnos.